Annabelle Comes Home es la tercera entrega sobre la muñeca poseída con menos movimiento en la historia del cine de terror. La primera fue dirigida por John Leonetti, un director bastante consistente en su carrera. La mayoría de sus películas son regulares a malas. La segunda fue dirigida por David Sandberg, un director que luego de tener mucho éxito en las redes con su corto Lights Out, fue llamado por James Wan para realizar una película de ese mismo corto. Las tres películas que dirigió hasta el momento han recibido buenas críticas y una muy buena aceptación por parte del público. Annabelle Creation es un ejemplo de estas películas. Annabelle Comes Home fue dirigida por Gary Doberman. Es su primer largometraje, pero tiene una larga historia en género. Ha sido guionista de varias películas y es el escritor de las 3 entregas que se han realizado hasta el momento de Annabelle. En la primera entrega veíamos cuando los Warren adquieren la muñeca de un grupo de chicas jóvenes y luego desaparecen de escena y nos pasan a contar las aventuras de Annabelle y una secta de amigos. En la segunda entrega, los Warren no aparecen en la historia porque se cuenta lo que sucedió mucho antes de que llegara a manos de estas jóvenes que se la entregan. Y en la tercera, por fin vemos qué pasó con la muñeca luego de que los Warren la llevan a su casa. La película comienza igual que la primera, con los Warren yendo a recoger a Annabelle a la casa de unas jóvenes, y en el camino, Lauren Warren descubre que la muñeca no solo es un conducto para poseer a las personas, sino que es una llamadora de espíritus. Los Warren encierran la muñeca en un gabinete de cristal sagrado en una habitación donde colocan todos los objetos embrujados que van recolectando. Un día se van porque son llamados para otro caso y dejan a su hija a cargo de una niñera. El problema es cuando una amiga de la niñera saca a Annabelle del gabinete en el que se encuentra y esta genera un desastre en grandes proporciones. Annabelle Comes Home es para amantes de los jumpscares. Está llena de escenas que harán saltar a esos espectadores desprevenidos. El problema es que aquellos que prefieren un ambiente más tétrico y menos sustos se encontrarán durmiendo a la mitad de la película. Por otro lado, para llegar a esos sustos, la historia se toma mucho tiempo presentando a los personajes. La hija de los Warren, que aún está confrontando sus poderes, la amiga de la niñera, que se siente culpable por la muerte de su padre, un chico que está enamorado de la niñera, y una niñera que debe proteger a la niña, a su amiga, y demostrar interés por el chico que le gusta. Este tiempo que se toma la historia puede resultar un poco tedioso para algunos. Annabelle Comes Home aprovecha para presentarnos varios casos de los Warren. Posiblemente es una prueba para que elijamos el próximo villano de la franquicia. En la habitación de lo oculto vemos la armadura del samurái, un brazalete de luto, el mono del platillo, las monedas de pasaje para un barquero, el vestido de la novia, la televisión que ve el futuro, la máquina de escribir, el piano, diferentes máscaras, el libro de Black Shock, la caja musical de Rory que aparece en la primera película de The Conjuring, la muñeca Annabelle y un lobo que se mueve en la niebla, todos pidiendo su propia película. Si bien Annabelle Comes Home es una película llena de lugares comunes, es interesante que no nos meta en la historia de siempre, donde una familia o una persona no cree en los fenómenos paranormales hasta que los ve. En esta ocasión, los protagonistas saben desde el comienzo que están en una casa rodeadas de elementos paranormales y cuando las cosas sucedan deben enfrentarse directamente con ellas. En ningún momento sentí que los protagonistas estuvieran en un peligro inminente, y lo entiendo porque en este tipo de películas la intención es asustar al espectador más que eliminar personas como sucede en las películas de asesinos despiadados y sanguinarios. Annabelle Comes Home es una película sobre 3 chicas en una casa repleta de objetos poseídos y embrujados. Eso es lo que van a ver. Esperar más de esta película sería un error. Está calificada R, lo cual es extraño porque no tiene sangre, sexo ni violencia. Pero bueno, Annabelle Comes Home es lo que es una película sobrenatural, llena de lugares comunes, pero cumplidora para aquellos que han disfrutado las películas anteriores. Les recomiendo que la vean acompañados de alguien que se asuste mucho y la van a pasar mucho mejor. Mi calificación es un 3 de 5, creo que entretiene, asusta y cumple con lo que es. No esperen ver un próximo clásico de cine de terror, posiblemente es la introducción de nuevos personajes a la saga. No olviden suscribirse, gracias si ya lo han hecho y nos encontramos en un próximo video.